Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Estamos en nuestro podcast Diálogos para el Sur junto a nuestra amiga concejala, gran valor de nuestra oficina, Bárbara Álvarez. Gracias, Tito. Yo ya perdí la cuenta cuántos capítulos llevamos. No lo sé. No lo sé. Se supone que tú debes llevar la cuenta de todo. Pero chuta, ya, tarea para la casa. El otro capítulo me acordaré. Exactamente. Oye, feliz de estar nuevamente acá contigo, Tito, y cada capítulo con un invitado especial, po. ¿Sí? Y esta vez invitada mujer. Yo las valoro harto a nuestras invitadas mujeres porque, bueno, yo también. Tú sabes que tenemos grandes profesionales, tenemos grandes autoridades. Yo soy deconstruido, así que yo también. Sí, yo sé. Absolutamente deconstruido. Yo sé, Tito. Oye, Joana Casanova, profesional del área de salud, nos acompaña hoy aquí, pero yo le quiero dar el pase para que se presente ella. Joana, ¿cómo estás, Joana? Gracias, hola Tito, hola. Sí, bueno, mi nombre es Joana Casanova, yo soy tecnólogo médico de la mención de otorrinolaringología de profesión. Y me desempeño ya hace varios años, más de los que quisiera reconocer, en la docencia universitaria en la Universidad Austral de Chile, acá en nuestra sede de Puerto Montt. ¿En docencia? En docencia. ¿Le estáis haciendo clases a quién? Yo le hago clases a los futuros tecnólogos médicos de otorrinolaringología en cuarto y quinto año. Ya los años finales, moldeándolos ahí con todo lo que es precisamente la especialidad médica llevado, ¿cierto?, a los pacientes, a la entrega de salud, digamos. ¿Otorrino es la especialidad? Es la especialidad, de claro. Tecnología médica. Claro, tecnología médica es una carrera bien diversa que se dedica. Normalmente nos reconocen por las tomas de muestra, la sangre. Y por los que trabajan en oftalmología. La famosa guapo. Claro, también tenemos la guapo, la guaporrino. No es que uno diga soy guapo, es guapo. Ah. Unidad de atención primaria oftalmológica. Sí. ¿Ah? Pero también eres guapo, Tito. No, además. Por eso la invité, porque todo se presta para lo mismo. Está todo relacionado. Unidad de atención primaria oftalmológica. Las famosas guapos. Las guapos, que derivan después luego las guaporrino hoy en día, que también se están abriendo y creando, pero ya esto más por la salud municipal. Así es. Que se está levantando esto de las guaporrinos. Súper. También por la necesidad del tema de hoy, digamos, de la falta de especialistas, ¿cierto? Y la necesidad de la atención a la población que va quedando, ¿cierto?, en la lista de espera. Y pueden pasar muchos años para que estas personas tengan el acceso a la salud que necesitan. Y fíjate que, aprovechando que tú eres del área de tecnología médica, la semana pasada estuvimos con el alcalde de Kemchi, Chiloé, por la falta de un laboratorio en el propio sistema de salud primario de la comuna, que tienen que mandar los exámenes hacia Ancud, ¿me entiendes? Es decir, una ambulancia va con los exámenes a Ancud, lo procesan, vuelven. Una tremenda vuelta. Una tremenda vuelta, y eso se da por la falta de un laboratorio. Y claro, exactamente. De un laboratorio y aunque de repente parezca raro, desde acá de Puerto Montt también hay laboratorios que mandan muestras a Santiago. Cuando uno va a un laboratorio a tomarse una muestra, tienen que ir a Santiago esas muestras para volver con un resultado. No tenemos nada acá cerca, ya pasamos directamente a Santiago. Y ahí estaríamos hablando entonces de una crisis tanto de infraestructura como de profesionales especialistas. En el área de salud acá en toda la región. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que uno de los grandes temas que he recogido y que al mismo tiempo he levantado es por el tema de la falta de especialistas en materia de salud, que estamos construyendo mucha infraestructura, bienvenido sea, pero como que no cambia la atención dentro de esa infraestructura. ¿Por qué no mejora? En el fondo no llegan médicos especialistas. Y en segundo lugar, hemos levantado el tema de los médicos, por qué no están en FONASA y por qué es voluntario estar en FONASA, lo que para mí resulta absurdo, porque la mayoría de la gente está en FONASA y los médicos no lo están. Por tanto, uno de su bolsillo, que ya está pagando FONASA, tiene que pagar adicionalmente en forma particular. Entonces se dan como dos fenómenos de falta de especialistas y de falta de médicos en FONASA. ¿Cómo lo ves tú en este contexto de una crisis en salud? Bueno, yo creo que es algo que hemos arrastrado desde hace muchos años, que nos afecta como una zona demográfica también muy diversa, con muchos lugares a los que cuesta llegar, pero claro, sumarle a eso además la falta de profesionales médicos que cumplan esta función, que cumplen los especialistas, que son, digamos, los que ven las cosas súper puntuales en términos de salud.
sin duda impacta en todos los ámbitos, no solamente en el área de la salud, sino también en la educación que esa gente tiene respecto de su salud, los métodos de prevención que pueden llegar a tener, impacta en la escolaridad, porque en nuestra región falta tratamiento de rehabilitación para los niños, por ejemplo, que ven retrasado su desarrollo normal por no tener las atenciones oportunas. Y por ende eso va a generar un desmedro para él a lo largo de todo su desarrollo. Es una bola de nieve, Pustito. En el fondo, Sí, si claro. partimos desde lo de menos a más, esto es una bola de nieve y nos encontramos con adultos que efectivamente no tienen ninguna noción de autocuidado, por ejemplo. Exactamente. Sí, es un tema ahí. Y tú como docente en el área de formación, ¿tú ves que hay interés, por ejemplo, de los jóvenes en ser el día de mañana especialistas en el área de salud? ¿Qué está faltando? ¿Son los jóvenes que no quieren ser especialistas? ¿Son los especialistas que se están yendo a Santiago? ¿O cuál es el déficit? ¿En qué área se da el déficit por esta Sí, zona? son muchas preguntas. Es que acá en la zona yo creo que el déficit es en distintas áreas, no solo la parte infantil, de rehabilitación, en la misma otorrinolaringología, que normalmente tiene uno de los niveles más altos de lista de espera a lo largo de Chile. Neurología también. A por mí ejemplo, me pasó el otro día que harto. a mi hijito tuve que pedir una hora para el neurólogo y, o sea, era cuando comencé a conversar, digamos, con las otras apoderadas, me decían, tienes como para 3 meses más una hora en el sector privado. O sea, imagínate seguir esa ruta por el sector público. No, claro. O sea, Si ya en el sector privado tiene una espera de 3 meses. 3 meses. Neurología infantil. Y esa ha sido una de las más demandadas ahora porque a todas aquellas mamitas y papitos cuidadores de hijos con la condición del espectro autista necesitan sí o sí tener un... O síntomas necesitan tener para el diagnosticar, para tratar. Diagnosticado. Y eso se relaciona también con otras políticas públicas que hace poco se creó la ley de inclusión que permite precisamente a las mamás tener algunas flexibilidades laborales cuando sus hijos entran en crisis, pero para eso necesitan previamente el diagnóstico y para eso necesitan un médico. Un especialista. Entonces, pues digo que es como, el punto quizás puede ser el punto de entrada, la falta de especialistas en salud, pero impacta en todos los sectores de la vida de las personas. Pero tú has conversado, por ejemplo, con algunos médicos, ¿qué te dicen sobre esto? Porque algunos me dicen, primero, no me pueden obligar a estar en FONASA. Segundo, no estoy en FONASA porque FONASA me paga tarde, mal y nunca. ¿Qué tan de cierto? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, la verdad es que eso también se reitera bastante, los pagos que son atrasados, digamos, la falta de incentivo para que también los médicos especialistas vengan a las regiones y también los profesionales que llegan acá, una vez que están acá, ellos mismos también sufren, los que han venido muchas veces, la falta de profesionales médicos que los lleva a tomar la decisión de irse. Porque no cuentan con otra especialidad para sus hijos. Exactamente, acá ha habido mucha rotación de médicos durante los últimos años que si bien llegan, no duran tanto tiempo y se van. Sí. Claro, y muchas veces por la misma causa por la que no vienen. Por la que no vienen, claro. Entonces finalmente es un círculo vicioso que Sí. Por eso levantamos esta propuesta un poquito... Yo no lo encuentro drástica, yo lo encuentro que es necesaria. Sí. Que mientras no cambiemos el foco en que no podemos depender, la verdad, en Chiloé, por ejemplo. ¿Qué pasa en Chiloé cuando un médico especialista llega a Chiloé? Es porque en Santiago, después de los 50, 60 años, se le hace muy difícil la vida, ya tienen hijos criados y le baja como la onda de vivir en un lugar tranquilo, le baja esta onda de venirse a Chiloé. Y el sur es el sur. Exactamente, entonces le baja como la onda. Sí. O sea, no hay una política pública destinada a atraer profesionales, sino que esto depende ya de la voluntad de los propios médicos. Entonces, mientras no hagamos algo que sea drástico, por ejemplo, levantamos este tema de... Esa es la falta de médico especialista. El otro tema que te decía yo es por qué los médicos no están en FONASA, por qué sigue siendo voluntario estar en FONASA. A mí me parece que es un absurdo. Porque la mayoría de la gente está en FONASA y ellos no están en FONASA, siendo que ellos son los prestadores. Y segundo, que estamos pagando de más en el sur de Chile, estamos pagando de más el 7% en FONASA, porque el seguro de salud está operando muy bien en Santiago. Porque allí tienes especialistas, tienes mayor cantidad de oferta, por tanto, encuentras médicos en FONASA. Exactamente, porque allá se concentra el 50% de los médicos especialistas. Por tanto, ahí está pagando bien el 7%. Pero cuando está en el sur, ese 7% está pagando de más. Porque de tu bolsillo... Estamos pagando doble en el fondo. Estás pagando doble. Estás pagando el 7%. Te pagas 2 veces. Pagas el 7% y además de tu bolsillo para ir a un neurólogo infantil. Claro. No lo encuentras en FONASA. Tienes que pagar de tu bolsillo. Después de 3 meses te atienden, pero tienes que pagar de tu bolsillo. Entonces hay un pago doble. Hay un pago doble.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando la buena voluntad de los prestadores, en este caso de los médicos, o hacemos algo más drástico como lo que hemos propuesto? En primer lugar, la reforma constitucional. Ahí yo quería llegar, Tito. Que garantice una reforma constitucional. Que garantice médicos especialistas en todas y en cada una de las regiones del país. Sí, porque en el fondo el problema está detectado. El problema está a la vista de todos. Los ciudadanos, y la gente lo siente, lo ha sentido. Entonces, como el problema ya está, se está proponiendo, el diputado acá está liderando este asunto de una reforma constitucional. Pero, ¿qué es una reforma constitucional para la gente que nos está escuchando, Tito? Garantizar, qué bueno que me lo pregunte, porque en el fondo, Joana, es garantizar la existencia de médicos especialistas en todas y en cada una de las regiones del país. ¿Cómo se garantiza? ¿O de qué sirve ponerlo en el papel en la Constitución? Sirve con el ejemplo siguiente. ¿Qué pasa si es que no se garantizara en la Constitución el derecho a defensa jurídica que tiene cualquier persona en nuestro país? Si no estuviera garantizado. Sí, pues yo cometo un delito y nadie me va a defender. Nadie te va a defender. Entonces, como se garantiza el derecho a una defensa jurídica en la Constitución, al día siguiente de cometido un delito, el Estado le proporciona... Puedo acceder a un abogado. El Estado le proporciona que al lado del delincuente aparezca un abogado defensor dentro de las 24 horas siguientes. Si no tuviera esa garantía en la Constitución, esa persona no tendría derecho a defensa jurídica. Por tanto, ¿cuál es la importancia de que sea una garantía? Que el Estado se hace cargo de esa necesidad. Y es el encargado de poner un médico especialista en todas y en cada una de las regiones del país, con cargo al Estado, y el Estado verá dónde los forma, cómo los envía, qué incentivos les pone, etcétera, pero garantiza. Por eso, si podemos garantizar que un abogado atienda a un delincuente dentro de las 24 horas siguientes, ¿por qué razón no podemos garantizar que exista un médico especialista en una comuna de la región de los lagos? ¿Se podría eso, Joana, en el fondo? Además, porque cometer un delito es voluntario, enfermarse es totalmente involuntario. Si lo podemos hacer con un delincuente, ¿por qué no hacerlo con mayor razón con una persona que tiene una necesidad de tener un médico especialista? Exactamente. ¿Te hace sentido, Joana, esto? Por supuesto, totalmente. Como profesional del área. Claro, nosotros mismos, dentro de la escuela nosotros nos destacamos por hacer operativos médicos que lleven la especialidad a las distintas personas de nuestra zona geográfica, haciéndonos cargo, ¿cierto?, de nuestra realidad y de nuestro entorno, pero no puede ser que dependamos de otro externo para que se haga cargo de esto, porque si el privado no se hace cargo, la base es que esté cubierto por el Estado. Eso es, de eso se trata, y por eso te queríamos consultar más o menos cuál es tu visión. Porque tú dices, por ejemplo, que faltan médicos especialistas. A ti te pasó con un neurólogo infantil. Exactamente. Pero ¿cuáles son las otras áreas, por ejemplo, que tú observas que faltan médicos especialistas o que se hace muy frecuente la falta de un determinado tipo de especialista? Otorrinolaringología, neurología, geriatría, hasta hace poco tiempo acá en Puerto Montt, también endocrinología. Muy pocos. Endocrinólogo, no, poquísimo. Eso sí, yo doy fe de eso, endocrinólogo. Pero todavía estamos hablando de 4 o 5, de ese número acotadísimo. Mira, yo hace un par de años atrás pedí un dato también para ir a una endocrinóloga. Una había acá en Puerto Montt. Uno en Puerto Montt. ¿Y que no atiende por FONASA seguramente? No, por supuesto que no. Porque eso para qué, eso no está en discusión. Exactamente. Obviamente no va a estar. Pero la pregunta será, ¿será que los especialistas están teniendo barreras para venirse a las regiones? ¿Están teniendo dificultades para poder atender vía FONASA? O sea, más allá de que FONASA de pronto tenga esta burocracia. Mira, a mí me parece súper interesante esta reforma que se está planteando, porque como bien dice el diputado, no solo va a obligar al Estado a garantizar que el médico especialista esté a lo largo de todas las regiones, sino que también eso va a implicar que los centros formadores, las universidades, amplíen la oferta también de formar especialistas médicos, porque también ahí hay un problema en la formación de los especialistas. ¿En cuántas universidades están generando estas especialidades médicas? ¿Qué especialidades médicas? Porque no todas las universidades las tienen todos. Entonces eso también permea, ¿cierto?, hacia esa responsabilidad que van a tener las instituciones de educación como para la formación, y en la medida que hayan más, por supuesto que... Pero la Joana da el clavo, fíjate. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo le he preguntado a gente del ministerio
¿cuántos profesionales en salud necesitamos para el Chile del 2040-2050? Nadie sabe. No. ¿Qué tipo de especialidades necesitamos para el año 2050? Nadie sabe. ¿Cómo se abre el número de becas por universidades? Parece que el Estado no se mete, parece que es cada universidad la que ve el número de becas determinada, de acuerdo al mercado y no de acuerdo a las necesidades. Porque si tú tienes un foco en el mercado, es decir, ¿qué es lo más rentable? ¿Cierto? Muchas veces se olvida de cuál es la necesidad específica en un territorio. Por tanto, cuando el Estado regula esto, tú formas la rentabilidad, no la necesidad. ¿Me entiendes? O sea, son dos focos distintos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que no haya una política pública clara respecto de cuánto necesitamos y qué tipo necesitamos y en qué territorio lo necesitamos, me parece que es un absurdo. Entonces, seguimos construyendo hospitales, seguimos construyendo CEFAM, pero nadie se preocupa de lo que sucede dentro. No, y en el fondo, y algo también, Tito, dentro de lo que tú mencionas, las patologías que se están presentando hoy en día. Nadie, por ejemplo, vio venir este boom que se dio con los diagnósticos a los pequeños, ¿cierto? Que están muchos con estos déficit atencional, la condición del espectro autista, y que nos vemos con escasez de neurólogos. ¿Esto se pudo haber previsto? El día de mañana, ¿cuáles van a ser las nuevas patologías que se nos van a venir así fuertes? Una de las especialidades que yo creo que sí o sí tienen que comenzar a formarse el día de hoy son los geriatras. Sí, claro. O sea, estamos una sociedad envejecida. Exactamente, y que va a requerir mucha atención. Van a haber pocos cuidadores y mucho adulto mayor. Claro, y que en el fondo lo vemos a nivel local, Tito, tú lo has podido ver a nivel local y también has realizado gestiones muy buenas por lo demás para beneficiar o apoyar un poquito, poner tu granito de arena como diputado en el ámbito de salud acá en Puerto Montt y en la región. Yo me acuerdo, Giovanna, cuando falleció Benjamín, ¿te acuerdas? En el hospital, en la urgencia del hospital hace 3 años. No, sí, yo creo no son 3 años, yo creo. Porque estaba la ex ministra de Salud, conversamos con ella y el gran tema que había dentro del hospital de Puerto Montt era que estaba atochado. No había... Había demasiado paciente para la infraestructura que hay. Entonces la necesidad era desatochar lo que hay. Y se propuso en su momento con la ex ministra, que nos tomó absolutamente en cuenta. Comenzamos con 8 camas en el hospital de seminario. Hoy hay 52 camas en el hospital de seminario. Hoy en día. Mucha gente cree que el hospital de seminario está vacío. No está pasando nada. Claro. Sí, y por ahí camas. En periodo de campaña también pudimos ver algunos candidatos diciendo, no, en el hospital vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Oye, en el hospital hay camas, hay gente, hay pacientes. Hay 52 seguido camas. funcionando permanentemente. Sí, por supuesto. Son camas de mediana complejidad, naturalmente, pero que sirve para desatochar el hospital. Eso es lo primero. Lo segundo, seguimos haciendo los esfuerzos por mejorar la infraestructura en Calbuco. En Calbuco hace un mes y medio atrás, ¿te acuerdas? Falleció un menor en el traslado de Calbuco a Puerto Montt por la falta de un pediatra. Lamentable. Pero seguimos, o sea, pasan a ser cifras donde nadie se conmueve y donde nadie dice, a ver, ¿por qué falta un médico especialista acá? ¿Por qué falta un médico especialista acá? ¿Y quién va a la raíz del tema? ¿Vamos a seguir esperando que los médicos vengan acá por obra y gracia del Espíritu Santo? Eso es lo que me llama la atención. Aquí o hacemos algo drástico o existe un Chile, sabemos que existe un Chile para ricos y para pobres, pero también tenemos un Chile para la región metropolitana y un Chile distinto para las regiones. El sur o el norte. Y lamentablemente estos problemas no se ven en Santiago, por tanto hay una desidia permanente. Yo lo he hablado con la ministra de Salud, pero ella escucha por un oído, le sale por el otro, le he comentado estos proyectos, ¿cachai? Y como ella no tiene el problema, porque viven en Santiago. Viven en la realidad. realidad. Y la realidad es distinta. Chile no es el mismo. No es lo mismo. No es el mismo sufrir la falta de médico especialista en Calbuco o en Chiloé que estar viviendo en Santiago. Eso es una tontera. Joana, desde tu mirada profesional, ¿qué tanto impacto podría generar este tipo de cambios que son estructurales, que vienen de la base? Y que en el fondo son propuestas, en este caso, del diputado Ulloa, con una intención siempre de beneficiar a nuestra gente acá, de la zona local. Bueno, es que yo soy partidaria de que esa es la política pública que tiene que hacerse. O sea, pensada en la gente, por la gente y para la gente. Exacto. Finalmente, siempre lo que hay que mejorar es
cómo esas personas van a tener garantizados educación, salud, y creo que eso es parte fundamental. Y cuando esa base no está, por supuesto que hay que levantar este tipo de iniciativas, apoyarlas, porque además se levanta desde una región como la nuestra, con sus necesidades particulares, pero es algo que pasa a lo largo de todo Chile. Claro. Y no es lo mismo también una persona que vive en Valparaíso, que es de región, a una persona que vive en Arica o Punta Arenas, que además tiene un trayecto mucho más largo para llegar a Santiago a ver sus temas de Yo he conversado, salud. por ejemplo, con colegas parlamentarios de Antofagasta, por ejemplo, de Copiapó, Antofagasta, Iquique. Ya el tema de irse para allá no depende de factores como el sueldo, es la inseguridad, por ejemplo, la que hace un factor importante para irse o no irse. Ningún médico muchas veces dice, vámonos a Iquique a vivir, pues vamos a encontrar una mejor vida, cuando el tren del agua campea muchas veces con los temas de seguridad. Sí. Entonces, claro, son distintos factores, pero finalmente ¿en qué se traduce? Cualquier factor se traduce lamentablemente en un resultado que es desigual la distribución de médicos en Chile. Los médicos se concentran en un lugar. Y ese es el factor que tenemos que cambiar. Es una realidad que está golpeando fuerte, Tito, y que este año son temas vitales para tratar. Bueno, siempre lo van a hacer. Pero este año sobre todo, ¿sabes por qué? Porque vamos a estar en campaña presidencial. Sí, claro. Y son iniciativas que se tienen que abordar y que los candidatos tienen que tener en consideración. Y ahí yo creo, Tito, también tú como diputado que vas a estar siempre con este tema trabajándolo, o sea, es importante y es vital trabajarlo de la mano también con, en este caso... Vamos a involucrar a nuestra candidata, Janet Jara. Exactamente, así es. Vamos a involucrar a nuestra candidata, que nadie sabe quién es, Janet Jara. La vamos a involucrar en estos temas. Yo lo conversé, porque algo con ella ha hablado del tema. Sí. Afortunadamente ella ha hablado del tema. Le importa este le tema. Importa, sí. Es como uno. Entonces, yo creo que puede tomar este tema. Yo estoy convencido de que lo podría tomar. Lo he conversado tangencialmente. Pero fíjate que cuesta llevar estos temas al centro del país como lo desconocen. ¿Sí? Sí. Lo que desconocen no es tema, inclusive para una ministra de Salud, por ejemplo. Por eso les decía que cuesta convencer a la clase política en general cuando los temas no lo ven. Sí, ese es el gran cuando problema. No es su realidad. No es su realidad, exactamente. Sí. Así que yo te agradezco, Giovanna. Son temas que son muy importantes, creo yo, de tratar. Tú eres presidenta del sindicato, además. También, del sindicato de docentes de la universidad. El sindicato docente. Sí. O sea, el tema laboral también te apasiona, no solamente el tema salud. Por supuesto. Sí. Laboral, social, porque decía de operativos también. Más transversal el tema social. ¿Y cuáles son los temas más importantes para ti desde el punto de vista laboral, por ejemplo? Bueno, el respeto por al menos dentro de la universidad, la crisis que hemos estado viviendo, el cumplimiento de los compromisos laborales, que no se pase a llevar, la ley laboral por estas medidas que se han ido tomando un poco más, que se restringen un poco más, y obviamente por el mejoramiento siempre de la calidad de vida de las personas, de quienes trabajan, y de las familias también. Claro. Exactamente. Yo siempre le saco el sombrero a los dirigentes, sobre todo a los dirigentes sindicales, sociales, deportivos, pero los dirigentes sindicales tienen una vocación que les brota. Y que en el fondo conocen mejor que nadie la realidad comunal, social, laboral en este caso. Vivimos día a día. ¿Cuál sería tu mensaje, Johanna, en este caso, si tuvieras, por ejemplo, acá al frente a un candidato presidencial? A Janet Jara, pongámosle. Póngale tú, Janet Jara. Ponte tú. Bueno, yo creo que en realidad a Janet Jara y a cualquier candidato, yo les diría que esto tiene que ser un compromiso, pero un compromiso real con las personas, y que más allá de que, como decía Tito, no conocen esta realidad, meterse dentro de la vida de una persona que en el día a día, en semana tras semana, tiene que vivir con esta situación de estar en la espera de la incertidumbre de cuándo va a llegar esa atención de salud. Y en la espera eterna. Y eso que no hablamos, Tito, de las listas de espera. Pero tenemos que seguir insistiendo con estos temas. Tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que doblarle la mano al centro del país. Muchas veces nos peleamos con la derecha y a veces nuestro adversario está en el centro del país. También está a la derecha, pero también está en el centro del país. Así que yo te quiero agradecer, Giovanna, habernos acompañado. Sí, excelente invitación. Y excelentes temas, Tito. Hay que insistir. Esta batalla no se ganan de un día para otro. Por eso que nos cuesta tanto muchas veces lograr resultados, porque son resultados de largo aliento, pero hay que iniciar este camino. Así que con fe
Con fe seguimos peleando por médicos especialistas en el sur de Chile y con fe seguimos peleando porque los médicos estén en FONASA y no en otra parte. Así Un es. abrazo cariñoso, Vamos. amigos y amigas, acá desde Diálogos para el Sur, Diálogos para el Sur. con Bárbara Álvarez y hoy día con Giovanna. Gracias, Giovanna, que te vaya Muchas muy bien. gracias.